Hola, hola. Vamos a ver en este vídeo tres elementos dramáticos fundamentales para entender el teatro. Bien, son la acción, el espacio y el tiempo. Podéis pensar que al final es algo muy parecido a los elementos narrativos que llamamos así, ¿no? Al igual que el diálogo, pues también aparece en la narración. Pero es que en el género dramático, estos elementos, al igual que el diálogo, son bastante diferentes a lo que sucede en la narrativa. Ahora veremos por qué. Comparten nombre y se parecen mucho, pero ya el hecho de que no haya un narrador ya hace que cambie todo. En el diálogo, por ejemplo, se convierte prácticamente en la carne, ¿no? Del teatro, ¿no? Y ahora vamos a ver el esqueleto. El esqueleto sería la acción dramática. Bien, la acción dramática se puede definir de muchas maneras. Eh, es todo aquello que pasa en el escenario entre los personajes. Digamos que esa sería la definición más sencilla. Yo os he escrito una definición aquí que resume, yo creo, bien lo que, lo que significaría esto de la acción dramática. Os pongo aquí. La acción dramática es el conjunto de situaciones que se producen en escena relacionadas con el conflicto dramático. ¿Qué es el conflicto dramático? Pues el choque de los personajes en torno a un problema fundamental en la obra. El conflicto dramático es fundamental en el teatro. Si no hay un conflicto dramático, la obra se derrumba, no funciona. Eh, ¿Puede haber una obra narrativa sin un conflicto dramático así tan ceñido como sucede en el teatro? Puede haberla. De hecho, hay obras narrativas que, bueno, pues que en las que prácticamente no pasa nada, ¿no? No hay ningún problema, o hay varias acciones unas detrás de otras, ¿no? Sin embargo, en el teatro es imprescindible para que funcione el género literario que conocemos como teatro, la acción dramática tiene que estar presente, tiene que haber un conflicto inicial. Es tan importante como el diálogo. Bien, eso da lugar a que hablemos de la estructura, ¿no? De la estructura de la acción dramática, que en realidad se organiza de dos maneras. La estructura externa, lo que nosotros vemos, y la estructura interna. Cuando tú lees un texto teatral, pues te das cuenta de que está repartido, está dividido, ¿no? En actos y en escenas. Los actos, ¿cómo los podríamos definir? Bueno, pues en realidad es el conjunto de escenas de una obra teatral. Suele haber 3 o 5 actos, suele ser lo más normal, pero hay obras que tienen 2 actos, o que tienen 4, o que tienen 7, ¿no? O sea, no hay una norma para esto. ¿Qué son las escenas? Porque hemos dicho que los actos son conjuntos de escenas, ¿no? Que están hiladas, están ligadas entre sí. Pues las escenas son en realidad todos aquellos momentos en los que se producen diálogos, ¿no? O se producen acciones de los personajes y se diferencian unas de otras en que, bueno, pues en que aparecen o se van personajes, pero no solo. Os he puesto aquí en una nota, dice las escenas. Son los cambios producidos por la entrada o salida de un personaje o por un cambio de escenario o tiempo significativos. Es decir, cuando hay un cambio de escenario muy significativo, aunque estén los mismos personajes, imaginaos, pues están en un jardín, ¿no? Hablando y de repente, un día después, los vemos en la cubierta de un barco. Bien, del jardín a un barco, ¿no? Veis que eso es un cambio significativo. Bien, pues ahí estaríamos hablando de un cambio de escena. A lo mejor si, por ejemplo, los personajes están... hay dos personajes que están en un jardín y de repente siguen hablando sin que se produzca un corte en la misma conversación y se meten dentro de la casa, pues ahí ya no hablaríamos seguramente de un cambio de escena. Habría que verlo en cada elemento. Pero bueno, eso ya os digo que es lo que marca el límite entre una escena u otra. Los cambios de los personajes, cambios de escenas o cambios también en el tiempo. Bien, y luego tenemos la estructura interna. La estructura externa lo puede, de hecho, la puede escribir, la puede plasmar el autor, el dramaturgo, ¿no? Que es como llamamos a los autores de obras de teatro,
pero no es necesario que lo haga. Realmente ya hay autores que no lo hicieron en su momento. Pues, por ejemplo, William Shakespeare pues no dividió sus obras en actos ni en escenas. Bien, esto lo hicieron luego, ¿quiénes? Pues los editores de sus obras de teatro. Bien, porque lo que realmente es interno a la obra, es la estructura interna, es lo que es realmente el esqueleto de la obra. Es el esqueleto de la acción dramática, ¿no? Y fijaos que tiene unos nombres muy parecidos a los de los elementos de la estructura interna de una obra narrativa, planteamiento, nudo y desenlace, pero añadimos ahora también una palabra que no utilizamos normalmente en narrativa, no tanto, que es la de clímax, ¿no? Que es ese momento de tensión preponderante. Os he hecho un pequeño esquemita, ¿no? Para que veáis un poco cómo se divide la obra teatral. Aparece un planteamiento que es donde se presentan los personajes. Claro, aquí ya no suele haber descripciones directas de los personajes. A lo mejor en las acotaciones sí, pero tú en la obra teatral, que es al final lo que interesa realmente, cuando tú la ves en escena, pues tú no vas a ver la descripción de un personaje, vas a ver al personaje directamente. Ese es el planteamiento. También el comportamiento que va a tener, la manera de hablar. A veces hablan de otros personajes que no están en escena, ¿no? Eso sería el planteamiento. Y hay un momento en el que aparece el conflicto, ¿no? Que es ese problema, ¿no? ¿Qué va a hacer este personaje si aparece tal otro? ¿O debe el personaje vengarse o no? ¿O debe el personaje robar esa joya para salvar a su hijo o no? ¿No? Bien, pues aparece el conflicto y eso da lugar al nudo. Y el nudo termina con el clímax, ¿no? Que es el momento de máxima tensión, de máximo conflicto entre los personajes. Y cuando termina ese clímax, o a partir de él, aparece el desenlace. Bien, pues esto sería la acción dramática. Vamos con el espacio. Bien, el espacio, decimos aquí, el espacio es el lugar donde se desarrolla la acción de la obra teatral. Bien, bien, bien. Vamos a matizar todo esto porque en realidad en el texto dramático o en el género teatral hay dos espacios, no hay un espacio. Está el espacio dramático, que es el espacio que nos imaginamos, donde se desarrolla la acción dramática, es decir, la ficción, digamos, y luego está el espacio escénico, que es el espacio que realmente vemos, es decir, el escenario, el decorado y todos sus elementos, ¿no? Os pongo aquí, ¿cómo se describen los espacios? Porque claro, sabemos describir espacios ficcionales ya, gracias al espacio narrativo, pero ¿cómo se describe el espacio dramático? Bueno, pues igual que el espacio narrativo, único, múltiple, realista o fantástico, rural, urbano, interior, exterior, pues puede ser un locus amoenus o un locus terribilis, ¿no? Eso ya habría que verlo en cada obra. Y luego tenemos el espacio escénico. El espacio escénico es lo que vemos, ¿no? En lo real, digamos el cartón, ¿no? Del decorado. Y entonces puede haber diferentes maneras de representar las obras. Pues puede ser más realista, si de repente pues hay muebles, hay lámparas, vemos que hay puertas, escaleras, etcétera, o puede ser más simbólico, si a lo mejor pues no hay ninguno de estos elementos y los personajes hacen como si hubiese un sofá, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor lo que hay son un par de cajas. Bien, también os hacen referencia en el libro a que puede ser desnudo o pobre, que sería lo mismo, ¿no? O un poco más rico, ¿no? Es decir, que haya más elementos decorativos o menos. Bueno, pues eso dependerá un poco de la obra si la vemos o de las acotaciones si el autor ha dejado reflejado esto. Bien. En el libro os habla un poco de la evolución del espacio teatral en España. Fijaos que primero el teatro donde aparece es en las iglesias en España, ¿vale? Primero en la zona del altar, donde se oficia la misa, luego en la nave central y luego ya en las afueras de la iglesia, ¿no? Digamos en la puerta de entrada de la iglesia. Pero también se hacen las plazas. Aquí os dice, fijaos que a veces se representaba en carros, y es verdad, a veces se representaba en carros, dependiendo también de cada grupo teatral. Y es muy importante que de repente se empezó a representar en los patios de vecinos, ¿veis? Esto es un patio de vecinos, esto es una casa cuadrangular de las que todavía hay en Madrid,
¿no? Por ejemplo, en la zona de Lavapiés todavía hay corralas, ¿no? Que se llaman así, y estos se llamarán corrales de comedias. Eran unos patios de vecinos que alquilaban unas cofradías religiosas a las compañías de teatro para que representasen sus obras y así sacarse un dinerillo esas órdenes religiosas pues para hospitales o para cualquier otra cosa. Ya posteriormente, fijaos que os pone aquí en 1579 se construyen los primeros teatros permanentes, que al principio pues se basan en estos corrales de comedia, ¿no? O sea, tienen una forma muy parecida a esta y luego pues van evolucionando y hasta que ya se empiecen a construir teatros pues como los que vemos hoy día, ¿no? Con un patio de butacas, con un escenario enfrente, que es digamos lo que conocemos como teatro más bien de tipo italiano. Bien, por último, os quería hablar en este vídeo del tiempo. Bien, pues con el tiempo pasa algo parecido a lo que pasa con el espacio, que hay un tiempo escénico y un tiempo dramático. ¿Cuál es el escénico? Pues el tiempo que dura la representación, es decir, la hora y media, la hora y 25, la hora y 29. Nunca las representaciones duran exactamente lo mismo, ¿no? Porque digamos que los actores pues no son robots, ¿no? Y eso sería el tiempo escénico. Y luego tenemos el tiempo dramático, que es el tiempo que transcurre en la ficción y que el texto, mediante las acotaciones o mediante los diálogos o monólogos de los personajes, pues podemos hacernos una idea de cuánto tiempo ha transcurrido. Bueno, pues normalmente se ven estos tres elementos, acción, espacio y tiempo, a la vez, porque hay una cosa que quizá alguno recuerde, que es la regla de las 3 unidades. ¿Qué es la regla de las 3 unidades? Pues una regla que, andando el tiempo, se inventan una serie de estudiosos del teatro, ¿no? Hay una serie de estudiosos del teatro, a partir más o menos del siglo XVI, que dicen, es que si tú te fijas en las obras de los griegos y de los romanos, que eran para ellos el ideal, era el no a más de las obras de teatro, pues resulta que es que en esas obras de teatro, curiosamente, siempre pasaba lo mismo. Siempre había una sola trama, pasaba todo en un día de tiempo dramático, no de tiempo escénico, es decir, la representación era más corta, claro, no es que estuviesen un día con una obra de teatro. Y además solo en un lugar, ¿no? En un solo lugar dramático. Claro, a esto lo llamaban unidad de acción, unidad de tiempo y unidad de espacio. ¿Qué querían decir con esto de que solo hubiese una trama? Que a lo mejor es lo más complicado de entender. Pues lo que querían decir con que solo hubiese una trama es que si vosotros pensáis en cualquier película que hayáis visto recientemente, pues por ejemplo una película así más o menos en la que hay un detective, ¿no? Pues normalmente siempre hay una acción que es, digamos, la investigación, ¿no? La investigación que lleva a cabo ese detective y luego, por ejemplo, pues otra trama que puede ser pues cómo ese detective pues se hace amigo de alguien que no conocía antes o, eh, o a lo mejor pues se enamora de alguien o bueno pues algo parecido, ¿no? Entonces hay como 2 tramas siempre y eso es algo que en realidad en el mismo siglo XVI cuando aparece esta regla de las 3 unidades por primera vez pues ya está pasando en los teatros europeos pues ya hay acciones dramáticas con 2 tramas, ya hay sucesos que suceden en más de un solo día, también que suceden en más de un lugar, ¿vale? Se rompe esa regla de las 3 unidades, pero digamos que a lo largo del tiempo, desde el siglo XVI hasta ahora, pues siempre se ha visto como una especie de ideal, ¿no? A veces en lugar de la regla de las 3 unidades, pues se ha utilizado uno de los 3 elementos, ¿no? Una sola trama, un solo día, un solo lugar. Bueno, eso ya depende de la pericia de cada escritor dramático, de cada dramaturgo. Y bueno, pues estos son los 3 elementos que os quería presentar en este vídeo. Pasadlo bien. Chao, chao.